Muy buenos días, o tardes, o noches a todos y a todas. Aquí nos encontramos de nuevo en Hablemos Educación, el subcanal de El Cole en Casa. Como siempre decimos, en este espacio hablamos de educación en términos políticos. Y es así como vamos a iniciar una nueva sección en donde vamos a responder o dar nuestra opinión o criterio acerca de distintas posturas, podríamos decir, o críticas que hay a lo que es el sistema educativo, y vamos a hacer uso principalmente de lo que es esta nuestra plataforma de YouTube. No es nuestra intención hacer respuestas ni generar en realidad un debate con otras personas que suban contenido. Primero y principal porque nosotros somos un canal que recién empieza y vamos a hablar de canales con millones de suscriptores seguramente. Pero sí queremos por ahí refutar o aclarar algunas de las críticas que suelen estar dando vueltas, porque una persona que está interesada en educación busca un poco acerca de análisis sobre la educación y se encuentra con este material. Y la verdad es un material masivo y muchas veces está errado. Y es eso lo que nos trae hoy a hablar sobre este video que ya tiene 3 años de antigüedad. Es un video del 2020. El 2020 no fue hace tanto, pero cuando uno dice 3 años en YouTube parece que pasó muchísimo. El video se llama La mentira de la educación y principalmente se centra en dos tópicos, los cuales, según el autor, es el canal Esquizofrenia Natural, según el autor, son las grandes mentiras que tiene la educación. Hoy vamos a hablar un poquitito con respecto a eso. La primera de las grandes mentiras de las cuales habla es que la educación resulta ser un fracaso. Y se basa principalmente en un escenario utópico que él mismo plantea, y es la idea de que todo el mundo esté escolarizado. ¿Qué va a pasar entonces con los trabajos que no requieren entonces de conocimientos académicos? Como puede ser atender un local, ser un obrero. Bueno, claramente la inteligencia artificial o la robótica responde eso, pero bueno, él ignora esos puntos, pese a que habla de esos temas en otros videos, pero se centra en la idea de qué sucede si todo el mundo tiene un título. Si uno estudia para poder tener mejores trabajos, pero todo el mundo estudia para tener esos mejores trabajos, entonces claramente los mejores trabajos no van a alcanzar. Entonces uno se formaría, pero no lograría su finalidad, puesto que una cuestión de cantidad de aspirantes al cargo, ¿no? A ver, para entendernos mejor. Si nosotros necesitamos gente capacitada para cubrir cargos importantes y eso se logra mediante la escuela, quiere decir que hay menos cargos a ocupar que cantidad de gente que existe en el país. Solo los que terminen la escuela van a poder acceder, si funciona como filtro. Ahora, la idea es, si todo el mundo termina la escuela, entonces se van a ocupar esos cargos y el resto de la gente que queda afuera, ¿qué pasa? Con eso él habla de la mentira de la educación, entre comillas, porque entonces al terminar los estudios no se conseguirían esos trabajos. Lo curioso de ese planteo es que él mismo habla de que es un escenario ficticio, así que no es ninguna mentira, porque en realidad hasta que no se llegue al 100% de la escolarización, no se va a llevar a cabo ese escenario. Amén de que no estamos en un mundo en donde toda la gente se escolarice. Por ejemplo, yo soy de la Argentina, en donde la educación es obligatoria. Así y todo, una cuarta parte, en realidad, de la población en edad termina la escuela. Por lo tanto, aunque sea obligatorio, no existe. Entonces, estamos criticando el sistema educativo en base a un escenario imaginado. No es una crítica real. En todo caso, se está criticando ese escenario imaginado. Se critica una fantasía, no la realidad. Entonces ya la primera crítica que le hace la educación resulta ser absolutamente falsa. ¿Cuál es la segunda gran crítica que hace? Todos los problemas se solucionan en el aula. Bueno, nosotros aquí consideramos que sí se solucionan todos los problemas desde el aula. Él habla acerca de que los problemas en la política, la corrupción empresarial, los problemas sociales, los conflictos, por ejemplo, los problemas que hay en accidentes de tránsito, todos los problemas que tiene una sociedad se pueden solucionar desde el aula. En realidad, sí se puede solucionar desde el aula, pero se necesitan dos grandes requisitos. Primero, la escuela tiene que ser obligatoria y todos los niños y niñas tienen que estar en el sistema escolar. O sea,
no va a hacer un cambio social pleno si no está el pleno de la sociedad dentro de las aulas. Entonces, primero se necesita eso, que no es un escenario que hoy en día exista. Y segundo, pasan años. Un chico cuando entra a la escuela no es que de inmediato todos los adultos cambian su mentalidad. No, se cambia la mentalidad de ese niño. Ese niño cuando sea adulto va a tener esos valores y principios. No es que los políticos van a dejar de ser corruptos porque en una escuela enseñan que no hay que ser corruptos. El punto es que el alumno que va a esa escuela es el que va a tener ese tipo de ética o valores para cuando sea grande. Con lo que los resultados del sistema educativo se ven a largo plazo. Amén de que en las escuelas por lo general son muy laxos con este tipo de temas de valores y demás, principalmente en estas épocas en donde la política está interviniendo tanto en los sistemas educativos. Entonces, el decir que los problemas no se solucionan desde el aula es también un error, porque está asumiendo que es algo instantáneo. Vos abrís una escuela y el país cambia. Y no, la escuela tiene efectos sobre sus propios alumnos. Aquellos alumnos que no fueron a la escuela o que tuvieron malos docentes, justamente no van a tener ese tipo de enseñanza. Amén de que también, cuando el niño crece y sale al mundo, obviamente mantiene su proceso evolutivo en sus relaciones laborales, con su familia, con lo que es la universidad, según el camino que decida seguir. Entonces también sus valores pueden cambiar. ¿Cuánta gente corrupta hay en los gobiernos que en realidad de niños eran buenas personas? Entonces, querer decir que la educación no funciona por eso es un grave error. También está mal pensar en utopías fantásticas en donde la gente va a tener una escala de valores cuasi religiosa que va a respetar toda su vida, porque la gente cambia y no se puede culpar a la escuela de que un presidente sea corrupto. No podemos ir a la escuela donde fue ese presidente y decir que es por culpa de ella, porque los seres humanos aprenden de todo su entorno, no solamente de la escuela. La escuela lo que puede hacer es dar las herramientas y sentar las bases. ¿Y qué pasa? Si uno sienta las bases en toda la población, es una cuestión estadística. La gente que los va a mantener y la gente que los va a perder. Entonces se cambia la sociedad en el sentido de que la mayoría de la gente mantiene estos valores. Por ahí los hace evolucionar, pero se siguen manteniendo. Por naturaleza, la mayoría de las personas no quieren hacerle mal a los demás. Lamentablemente, el sector que sí quiere hacerle mal a los demás se mete en la política. O en sindicatos o cosas así. Pero bueno, sí se pueden solucionar, pero es algo de largo plazo y es algo que para ser tan eficiente como en la ficción se necesitaría un 100% de escolaridad, cosa que no existe. Ahora, también habla de otros puntos un poco curiosos, como por ejemplo este estudio que se hizo acerca de que cada dólar invertido en la educación se multiplica por 7 en cuanto a ganancias para el país. Eso es una clara evidencia de que la educación genera un cambio en la economía de cada persona. Independientemente a cuánto se beneficie o no un Estado, el punto es que una persona gana mucho más cuando tiene educación. ¿Por qué? Porque puede acceder a mejores trabajos. Supongamos, o sea, es curioso algunas de las críticas que hace en el sentido de que como que toda la educación fuera lo mismo. Uno termina el secundario y está listo para cualquier trabajo. Y no, ahí viene la universidad. Si vos necesitas un contador, no vas a contratar un biólogo. Ahí está el tema. Entonces, en realidad, cada trabajo al que pueda aspirar una persona va a depender de la formación que tenga. Culminar los estudios secundarios habilita a una franja de trabajo que es sumamente amplia. No hablemos, por ejemplo, sí de albañiles, pero sí podemos hablar de ser, por ejemplo, cajeros, ser, por ejemplo, trabajos administrativos, poder entrar en ciertas oficinas del Estado. Esos trabajos sí se están preparados. Pero no se está preparado para ser abogado, para ser médico, para ser contador. Y ahí es donde está el tema, al fin y al cabo. Por eso se mantiene la formación en ramas de especialización. Y dentro de la especialización se vuelve a ramificar. Hablemos de derecho. Si usted necesita plantear una división de bienes por un divorcio, no va a estar contratando a un abogado internacional. O sea, que esté especializado en temas internacionales. Va a buscar uno que justamente se dedique a lo civil y comercial. Entonces nos encontramos con distintas ramificaciones. Hoy por hoy la sociedad se encuentra con un gran faltante de profesionales. Entonces el estudio masivo en realidad genera muchos frutos a futuro. Pensar cuáles serían los problemas del hipotético mundo en donde todo el mundo se escolarice es un poco una fantasía, porque sería fantástico que cualquier país, principalmente en Latinoamérica, tenga ese tipo de problemas. Sería genial que algún país tenga un exceso de profesionales, pero no, estamos del otro lado, tenemos un enorme faltante. Sería bueno que nos preocupemos por mejorar mejorar lo más posible la calidad de vida de la mayor cantidad de gente
Y cuando llegamos a ese escenario, sí planteémonos los problemas de ese escenario. Pero hasta entonces, lo único que estamos haciendo es pegarnos un tiro en el pie. Bueno, eso es entonces nuestra opinión acerca de los postulados presentados en el video de Esquizofrenia Natural, la mentira de la educación, que igual fue publicado en el 2020. No es una crítica al autor, no es una crítica a sus capacidades, a su expresividad, ni nada por el estilo. No. De hecho, el video es muy recomendable para ver. Siempre es muy bueno ver distintas posturas sobre un mismo tema. Simplemente que esta sección es para, por ahí, dar nuestra visión u opinión o refutar, en algunos casos como en este, lo que se suele decir popularmente. Porque es muy fácil criticar a la educación, ya que hay muy poca gente que la defienda. Eso es todo por hoy, espero que el video les haya resultado interesante, curioso o lo que sea. Cualquier idea, opinión, crítica, sugerencia o lo que sea, son bienvenidos a plasmarlo en la caja de comentarios. Espero que tengan un muy lindo fin de semana. Hoy es viernes, con suerte se sube el video. Y la semana que viene, debido a que tuvimos un periodo de pausa, vamos a estar subiendo un poquitito más de videos de lo habitual, que es uno por semana. Muchas gracias por escuchar, que tengan, bueno, ya les dije, un lindo fin de semana.